Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. 17ª etapa del Giro de Italia concluida. Vaya etapón y sobre todo vaya victoria de Isaac del Toro, que ha sido una locura cómo lo ha gestionado. Se ha llegado a quedar descolgado en el Mortirolo, ha sabido sufrir, reengancharse y luego en un terreno que le favorecía mucho más ha aprovechado, ha tirado hacia adelante, ha soltado a todos y ha conseguido un triunfo de muchísimo mérito que pone en evidencia una vez más el pedazo de talento que tiene y por supuesto su candidatura a ganar finalmente este Giro de Italia, su primera victoria también en una gran vuelta y además en un momento de la carrera crucial, decisivo y golpe de autoridad para decir: aquí estoy yo y aunque me estéis haciendo sufrir, el Giro puede ser también mío. Una jornada en la que han pasado muchas cosas, iremos hablando ahora un poco cómo ha sido la etapa, a partir de ahí analizaremos como siempre y luego al final también comentaremos un poco declaraciones que ha dado esta mañana Juan Ayuso de lo que le ha ocurrido ayer, de la situación, de lo que ha vivido durante la segunda semana, que creo que es más que interesante. Le echaremos también un ojo porque me ha sorprendido algún que otro detalle, aunque también en cierto punto algunas cosas se veían venir y explican otras de las que han ocurrido. Aún así, una etapa que hoy ha empezado con una fuga muy numerosa, ha costado también que se formase en ese inicio de carrera, pero ahí hemos tenido una fuga, corredores como Fortunato, nuevamente, se ha metido Bardet, se ha metido McNulty, ha habido corredores de mucha calidad ahí delante, pero el pelotón nunca le ha llegado a dejar una diferencia muy grande, han estado más o menos siempre controlados y sobre todo pues a medida que han ido pasando los kilómetros se ha ido recortando esa diferencia, especialmente en el Mortirolo y en ese descenso y zona de falso llano hasta ese último ascenso que tenían hoy, pues se ha ido recortando la diferencia, pero bueno, sobre todo cuando ha llegado ya el Mortirolo, enseguida Antonio Tiberi, que se ha quedado descolgado. Juan Ayuso ya lo había hecho incluso antes de arrancar estos ascensos, no tengo ni yo ni nadie, ¿no? Pista de dónde está Juan Ayuso, si habrá cruzado ya la meta, si no, porque acabo de ponerme a grabar según ha terminado la etapa, entonces bueno, imagino que terminará el día Juan, pero hoy se ha descolgado prontísimo otra vez. Al igual que Tiberi, que ayer ya sufrió, que ayer ya demostró que la caída también le estaba lastrando y que hoy pues ha ido aún a peor, se notan ya esos esfuerzos. Y bueno, pues cuando has tenido una caída, pues el paso de los días, por lo general, cuando tienes este tipo de esfuerzos, no hace otra cosa que perjudicarte cada vez más. Lo vimos en Ayuso, lo hemos visto en Tiberi y sobre todo un Giro de Italia que sigue muy abierto, que sigue muy emocionante, que está espectacular, pero que la realidad es que los cuatro grandes favoritos a este Giro de Italia se han ido al suelo y están completamente fuera de combate. Roglic y Landa, que ya han abandonado, Ayuso, que se está arrastrando de una forma increíble, y en el caso de Tiberi, que ayer ya cedió bastante y que hoy pues ha explotado completamente, y si todavía le quedaba alguna mínima opción, pues se ha desvanecido por completo. Entonces, bueno, es lo que hay, así son las carreras, no han tenido la fortuna que han tenido otros corredores y, por otro lado, tampoco han tenido quizá la habilidad para salvar cierto tipo de situaciones que sí que han tenido otros hombres que siguen ahí delante en la general. Más suerte o menos, igualmente los cuatro grandes favoritos fuera en este Giro de Italia. Son cosas que pasan. A partir de ahí, Richard Carapaz, que ha lanzado un ataque fortísimo otra vez. Estaba ya Pellizzari, que se le veía también muy bien colocado, con esa intención de ir hacia adelante. Ayer ya hizo una exhibición también el ciclista italiano del Red Bull Bora, pero hoy Carapaz con muchísima fuerza ha saltado, nadie le ha seguido. Veíamos cómo se quedaba un grupito de corredores y por detrás Simon Yates, aún un poco más descolgado, unos metros con Isaac del Toro, al que el británico del Visma le ha soltado, ha hecho un cambio de ritmo, ha llegado con mucha facilidad a este grupo perseguidor, pero del Toro también sufriendo ha sido capaz de reengancharse. Egan Bernal, por su parte, que también se quedaba aún más descolgado, y en el caso de Egan sí que terminaba el Mortirolo con tiempo por detrás. Carapaz lo ha pasado por delante, ha tenido la ayuda de Steinhauser, que le llevaba en la fuga. Lo que pasa es que luego en ese terreno previo donde la escapada pues ha ido perdiendo esa ventaja respecto al pelotón, tirado por el UAE, muy bien gestionado, sobre todo en buena parte en esa persecución a Richard Carapaz,
al que han terminado neutralizando, pues se ha apretado mucho, han bajado mucho esa diferencia. También un ligero movimiento de Tom Pidcock, que ha estado tirando su compañero, el Q365, ha estado tirando Howson de ese pelotón tan reducido, ¿no? Ese grupo de favoritos, pues en busca quizá de una opción de Pidcock en un final de etapa que le venía bastante bien para sumar una victoria. Pero bueno, ya esa última cota, al final, lo que hemos visto es que enseguida lo ha probado Einer Rubio, que quiere seguir escalando puestos en la general, intentar tener un buen puesto dentro del top 10. Y sobre todo el momento clave con Einer que iba por delante ha sido el ataque de Isaac del Toro, que se ha rehecho de una forma brutal. Carapaz le ha salido con mucha facilidad a la rueda, el resto no ha tenido reacción, ni Derek Jean ni Simon Yates, que se les estaba viendo bien, pues no han podido salir a este cambio de ritmo. Y a partir de aquí, pues Del Toro ha hecho muchísimo daño porque había sufrido previamente, pero llegaba un tipo de ascenso mucho más corto, más explosivo y un terreno en el que ha demostrado que se desenvuelve mucho mejor. Y a partir de ahí pues se ha apretado y en ese descenso, ¿no?, que tampoco era muy pronunciado ni muy técnico, pero haya sabido apretar mucho Del Toro, le ha sacado de repente unos metros a Bardet y a Carapaz, que no han podido cerrarle ese hueco. Simon Yates estaba intentando controlar la situación por detrás, intentaba apretar, pero no ha habido suficiente colaboración. Y era un terreno también muy difícil ya para cerrar ese hueco. Y por detrás Bernal, ¿no?, que estaba penando y lo tenéis aquí en la imagen, ¿no?, un minuto que cedía prácticamente ya en este momento. Y luego pues Del Toro, que lo ha sabido mantener y llevarse una victoria de etapa finalmente por delante de Romain Bardet, 4 segunditos, lo mismo que Richard Carapaz, y a partir de ahí ya a 15 Simon Yates, y 16 el grupo con Pellizzari, Derek G, Caruso, Einer Rubio y Max Poole. Eulalio, que ha hecho un trabajazo también para Caruso en esa subida, ha entrado a 56 segundos, Pidcock, que también ha cedido ahí a 1.10, con Bernal, McNulty, Stork, que es de los que ha estado en la fuga, Kelderman, Luis Menges y compañía. También mención especial hoy para el trabajo que han hecho una vez más Adam Yates y Rafael Maica, ayudando al ciclista mexicano. Dani Martínez, que ha estado en la fuga, que lo ha intentado, y hoy hemos comentado lo de Tiberi, que hoy ha desaparecido por completo, pero otro de los que hoy ha tenido una crisis, otro de los que hoy se ha hundido y ha perdido muchas opciones es Michael Storer, puesto 29 a 4.05 en la etapa. Sorprendente también que luego Stork haya entrado 14º, porque cuando tienes a tu líder que está sufriendo tanto, si llevas un corredor por delante, lo normal, viendo que no va a ganar el ciclista alemán, es pararle y que intente ayudar aunque sea unos pocos kilómetros a Storer. Pero bueno, no lo han hecho de esta forma. Igualmente Storer, que se deja muchísimo tiempo. Y lo que hay que comentar un poco viendo la etapa de hoy y la conclusión que podemos sacar es que Isaac del Toro ha sabido aprovechar su terreno a la perfección, y creo que lo que tiene que tener un campeón, ya independientemente de que Del Toro gane o no el Giro de Italia, que de momento sigue de líder y es espectacular la carrera que está haciendo, pero la gane o no, Isaac del Toro está demostrando que sabe sufrir y que sabe aprovechar su terreno a la perfección, porque hoy, al igual que ayer, cuando han llegado los puertos más largos y más exigentes del Giro de Italia, con estas etapas encadenadas, ¿no?, con subidas y demás, ahí a Del Toro le han soltado, ahí a Del Toro le han puesto contra las cuerdas, y se ha visto que al menos por ahora, en este momento de su carrera deportiva, en este Giro de Italia, habrá que ver en el futuro si sigue siendo así o si es simplemente también fruto de su juventud, de ser su primera gran vuelta, de que todavía tiene progresión por delante, que debería ser lo lógico. Pero de momento, en este tipo de ascensos más largos, más exigentes, encadenados y demás, Del Toro no está al nivel de los mejores escaladores del pelotón, al menos no lo ha estado en estas 2 jornadas. Hoy se ha vuelto a demostrar en el Mortirolo que estaba sufriendo bastante, pero luego ha llegado ese terreno que ha sabido rehacerse, tenía una cota mucho más corta, de 3 kilómetros, explosiva, y en ese terreno es que es un corredor que vuela, ¿no? Más terreno de clásicas, y ahí pues ha hecho un cambio de ritmo muy potente y lo ha gestionado a la perfección. Así que de momento Del Toro va a tener que sufrir una barbaridad de aquí a Roma para ganar esta carrera, pero el rendimiento que está teniendo es brillante, evidentemente para su edad, sorprendente, y sobre todo que hoy ha conseguido una victoria espectacular. No era el más fuerte hoy, estoy convencido de ello, pero ha sabido aprovechar la situación y sobre todo eso, ¿no?, que ha tenido también esa fortuna de que luego no había otro puerto duro, la etapa era como era, y ahí pues es que ha sido el mejor en ese tramo final de la etapa, ¿no? Evidentemente, aunque para arriba pues se ha comprobado que
en esas ascensiones más largas le han puesto contra las cuerdas, pero hoy chapo por el mexicano, que lo ha hecho perfecto y vamos, de 10, ¿no? De campeón total, y creo que era merecida también esta victoria de etapa para Isaac del Toro, que la llevaba cocinando durante todo el Giro, se quedó cerca ya el día de Siena, pero hoy yo creo que al menos conseguir una victoria de etapa era más que digna para él. Romain Bardet, que ha hecho un etapón estando en la fuga, pero se le ha escapado al final. Carapaz, que también lo ha hecho muy bien, pero se le ha ido en ese momento y no ha podido rematar. Igualmente creo que es un día muy positivo. Pierde 8 segundos con Del Toro, pero bueno, con todo lo que queda por delante, evidentemente con 2 etapones, entre ellos el Col de la Finestre, pues queda todo en el aire, y para arriba en esas subidas más largas da la impresión de que es el corredor más fuerte en estos momentos. Simon Yates, que también ha sabido salvar bastante bien el día, y luego el resto un poco lo que hemos ido comentando. La general, que queda de esta forma: Del Toro como líder, Carapaz, que sube ya a la segunda posición en la general, 41 segundos respecto a Del Toro, que hoy evidentemente ha incrementado diferencias, 51 a Simon Yates. Parece que si nada raro ocurre son los 3 que podrían estar en el podio. Sí que es cierto que las 2 últimas etapas que vamos a tener de alta montaña, porque mañana es un poquito más de transición, Del Toro puede sufrir, y veremos ahí hasta qué punto Derek G quizá podría llegar a morderle. No sé hasta qué punto Caruso, Bernal pueden llegar a hacer algo, los veo ya demasiado lejos en la general, pero quizá sí que Derek G pueda tener opciones de meterse en el podio, especialmente si Del Toro en esas subidas vuelve a mostrar debilidad respecto al resto de corredores. Pero hasta ahora, pues los 3 más fuertes y los 3 que mejor lo están gestionando son Del Toro, Carapaz y Simon Yates, y las diferencias siguen siendo muy pequeñas, con terreno hiper exigente por delante, todo en el aire y un Giro súper bonito. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Yo creo que la carrera, de momento, pues cambios. Tenemos evidentemente un Storer, que hoy ha perdido 3 plazas y que cae a ese 10º puesto en la general a 7.46. Veremos si también sufre los próximos días o si es capaz de rehacerse. Y luego, bueno, Piegansoli, que también ha perdido un par de posiciones, y sobre todo Tiberi, que como comentábamos, se ha borrado definitivamente de esa clasificación general, de ese top 10. Y veremos qué puede aportar al equipo de aquí a que acabe el Giro de Italia. La clasificación por puntos, Pedersen evidentemente delante. Tenemos esta clasificación de la montaña con Fortunato al frente, que ya tiene ganada esta clasificación, y la de los jóvenes evidentemente con Del Toro. Mañana será Pellizzari el que lleve este maillot distintivo como mejor joven cedido por el mexicano. Una etapa de mañana que, como veis, pues tiene exigencia en esa zona media, pero debería ser al sprint, ¿no? Es verdad que en el punto de la carrera en el que estamos, ya 18ª etapa, los velocistas van a estar también muy fundidos, los equipos, por tanto, también, y va a ser complicado que puedan controlar la diferencia con una fuga, pero bueno, yo creo que ya es la penúltima oportunidad que van a tener los equipos de los sprinters para tratar de sacar un triunfo. Veremos hasta qué punto la fuga puede llegar, que creo que puede tener sus opciones por este momento del Giro en el que nos encontramos, pero bueno, un recorrido más de transición en principio para los hombres de la general, aunque sí que es cierto que con todo lo que llevamos por delante ya de carrera, con todo lo que ha ocurrido, pues tampoco pueden estar muy tranquilos, van a tener que estar muy atentos en todo momento, sabiendo que puede haber caídas, sabiendo que pueden tener pinchazos y que todo puede cambiar de un momento a otro. Veremos cómo se desenvuelve. Eso sí, hasta ahora yo creo que la carrera pues ha ido muy favorable para el Isaac del Toro. Hoy lo ha aprovechado perfectamente, ha hecho un etapón y sí, insisto, va a sufrir mucho los 2 últimos días de montaña. Carapaz, Simon Yates han demostrado que están por encima en estos momentos en subidas más largas, que son las que va a tener que afrontar, pero hoy ha salvado los muebles, se le podía haber ido tiempo y bueno, creo que el Giro todavía queda muy abierto y está espectacular. Y a partir de aquí, ¿no? Un poco ya una vez comentado todo esto, también hay que analizar detenidamente lo que ha comentado hoy Juan Ayuso en la salida de esta 17ª etapa. Un Juan Ayuso que ha hablado con los medios, entre ellos con Marca, que es el que directamente pues, ha grabado también la entrevista, uno de los que ha estado ahí, y hay que comentar sobre todo la primera parte, que creo que es muy, muy interesante. Así que, bueno, un Juan Ayuso que, insisto, que ha tenido una jornada en la que ha estado completamente desaparecido, un Juan Ayuso que ha sufrido muchísimo, que no le ha ayudado hoy al equipo porque no ha podido, pero como él mismo ha comentado, pues bueno, es algo que ya venía a venir y que se lo había dicho al propio UAE, así que comentamos esto, escuchamos a Juan Ayuso y ahora analizamos detenidamente.
¿Sientes que si no fuera por la rodilla, por todo lo que te ha pasado, tenías el Giro en las piernas? Hombre, es difícil decirlo. Sí que creo que, sin duda, con el nivel que había tenido en Tirreno, sin duda estaría por lo menos disputándolo. Luego no quiero decir ni que lo estaría ganando ni que estaría haciendo lo que sea, pero sin duda estaría, pues eso, disputándolo. Y siempre en las 2 vueltas de España que he corrido y bueno, y en el Tour hasta que me retiré, siempre con el paso de los días siempre iba mejor. Y en cambio aquí ha sido todo lo contrario. Entonces, pues por eso, bueno, no, o sea, nadie somos adivinos. Sí que por un lado me da rabia el saber que bueno, que sí que este año he tenido el nivel como para luego, porque al fin y al cabo tengo un compañero ahí, sé los datos que se están moviendo, entonces sé que sí que, bueno, en condiciones normales hubiera, pues, mínimamente estar ahí, luego ya ganar o no depende también de muchos factores, pero como digo, el ciclismo es así y también hay que sacar también el lado positivo. De momento ganar una etapa, voy a intentar ayudar al equipo en lo que queda y como digo, intentar recuperar, que aquí es difícil, pero a ver si para viernes o sábado puedo eso, el equipo también, bueno, todo va bien en el equipo y puedo intentar a lo mejor intentar por alguna etapa. Aquí escuchamos directamente a Juan Ayuso que, como veis, al final lo veía venir, pero sobre todo esto, diciendo que él evidentemente se veía por lo menos en la disputa del Giro de Italia condicionado por esa caída que le ha lastrado tanto. Y al final yo creo que lo más destacable de Juan ya no es lo que se pueda decir, es que al final tienen los números delante y él hace referencia a eso. Tengo un compañero ahí, evidentemente hablando de Isaac del Toro, que está el líder del Giro de Italia, sé los números, sé los datos que se están moviendo y en base a ello evidentemente sé que yo por lo menos hubiese estado en la pelea por el Giro de Italia. No va a decir abiertamente no, viendo estos datos yo estaría por encima, pero bueno, creo que es lógico, ¿no? Al final era la apuesta del equipo UAE de salida, del Toro se está saliendo del mapa, pero yo creo que por este motivo también han intentado mantener a Juan durante todo este tiempo, ¿no? Porque del Toro quizá en este tipo de ascensos de momento está sufriendo un poquito más, ¿no? Cuando la carretera pues da pendientes mucho más exigentes de forma sostenida, muchísimos kilómetros, como puede ser el Mortirolo hoy, como puede ser la etapa de ayer, y ahí pues los números de Juan Ayuso, que él mismo lo dice, en condiciones normales, pues podría haber estado ahí. Igualmente no ha sido el caso, se ha caído, ha tenido mala suerte, ha ido mal posicionado en otros momentos, las cosas son como son, pero creo que es interesante también escuchar el punto de vista de Juan Ayuso, que bueno, que ha seguido hablando, y escuchamos el resto de lo que ha dicho el ciclista español. 10 años, ¿qué lección te deja esto? Bueno, hombre, es duro. Ayer iba a rueda Rieta y le tenía que ir diciendo que bajara más el ritmo y íbamos parados, o sea, íbamos parados y le decía menos, entonces y cuando ves eso, que te van pasando los coches y vas todos, dices, es un palo duro porque para nada es un poco lo que hubieras, ni lo que tenías en mente ni lo que hubieras deseado cuando estaba en la línea de salida o meses atrás cuando el año había ido tan bien, ¿no? Pero bueno, si algo yo creo que me ha pasado en estos últimos años es que siempre he tenido cosas así y siempre he vuelto, entonces pues bueno, una más. Juan, de la mala suerte, digamos, ¿no? Que ha marcado este Giro de Italia para ti, ¿qué lecciones o qué aprendizaje sacas de estas 3 semanas? Sí, yo creo que ha sido un Giro un poco eso, siempre un poco a contrapié. Muchas caídas, muchos pinchazos, muchos problemas que parece que la carrera no va de cara, pero como digo, yo creo que sí que le saco lo positivo a la carrera, que es la primera vez que gana una etapa en una gran vuelta y que dentro de que estaba teniendo muy malas sensaciones, pues he ido luchando cada día. El equipo le dije claro al equipo que no estaba bien y que probablemente ayer pasaría lo que pasara. No lo tenía para nada asumido, yo intenté luchar hasta el final, pero luego ya cuando el cuerpo ya te dice que no, pues no puedes, pero yo creo que sí que es un palo que me vendrá bien para el futuro, saber que incluso como cuando gané en Tirreno, como cuando perdí en Cataluña, hay que seguir trabajando y seguir luchando porque esto es un deporte que no es nada agradecido en ese sentido y hay que siempre seguir dando lo mejor. Vale, la última que hay que hacer. Pues aquí vemos las declaraciones de Juan Ayuso, que evidentemente deja muy claro
que lo veía venir, que ya estaba tocado desde la jornada de Siena, que ha estado sufriendo a lo largo de esta segunda semana y que él se lo había dicho al equipo, y esto es precisamente lo que nos hace pensar a todos y sacar un poco la conclusión de por qué no estuvo ya en esa rueda de prensa, por qué en ese momento se decidió decir públicamente que Del Toro era el líder indiscutible, que era el más fuerte, un poco más o menos, ¿no? Que es lo que se dijo en aquel momento. Entonces, bueno, parece que Ayuso también, por lo que ha ido comentando hoy, el día de descanso casi no pudo entrenar, entrenó muy poco, y de ahí un poco la circunstancia y la situación de un equipo que se las prometía mucho, que era el bloque más fuerte de la carrera, que parecía que estaba todo bajo control, que la duda era Ayuso, Del Toro, a ver qué hacemos, y ahora pues tienen a uno de los dos fuera de combate y al otro de momento de líder, ganando hoy de una forma impresionante porque ha sabido sufrir mucho y demás, pero en el momento en el que han llegado las subidas más largas y exigentes del Giro, se ha ido hacia atrás y le va a tocar remar mucho para aguantar las embestidas de Richard Carapaz, que está volando en estos momentos, de Simon Yates, que lo probará seguro. Va a sufrir Del Toro, no sabemos si ganará o no el Giro de Italia. Desde luego lo que está haciendo es un aprendizaje enorme, una demostración espectacular de que va a estar ahí en el futuro, ya todos tendrán que tenerle en cuenta, pero le va a tocar sufrir y mucho al ciclista mexicano, que hoy se ha vuelto a salir. Añado ya también por último que Juan Ayuso, de hecho, en esta entrevista que ha dado por la mañana, también ha hablado un poco del calendario que le puede quedar de aquí a lo que queda de temporada, y esto es lo que ha dicho, que lo tienen aquí transcrito ya para no escucharle continuamente y demás, ¿no? Que también tenéis el vídeo completo en la web del Diario Marca. Esto es lo que ha dicho en concreto Ayuso, que el problema es el problema de hacer grandes vueltas o no. Por un lado, me gustaría correr otra gran vuelta, es que si no lo hago, el calendario alternativo siempre es un poco... Entonces, si no corro ninguna gran vuelta, queda San Sebastián y enfocarte mucho en el Mundial y en estas carreras. Pero bueno, te lo juegas a un día, que es un poco una pena. Entonces, si haces un gran Mundial, pues salvas toda la segunda parte de la temporada, pero es un poco el problema del calendario. El Tour, obviamente, no estoy para llegar, y si no haces la Vuelta a España, ¿qué otro calendario te queda? Pues no te queda. Entonces, Juan Ayuso, que deja la duda en el aire, desde luego diciendo o dando a entender que quiere correr la Vuelta a España, que quiere estar ahí. Veremos también, porque entiendo que Almeida, después de hacer el Tour, irá también a la Vuelta. Pogačar parecía que iba a ir, pero sigue sin confirmarse la noticia. Del Toro imagino que solo hará el Giro de Italia, no creo que haga dos grandes vueltas de momento el mexicano. Entonces, bueno, a partir de ahí es lo que hay que ver, es lo que hay que valorar, pero ya lo ha lanzado un poquito al aire, ¿no? De ver si quizá puede tener hueco en el equipo, que creo que sería bonito ver ahí a Juan. Lo que pasa es que no tendría libertad en caso de que esté Pogačar, le tocaría trabajar 100% para el esloveno. Otra cosa es que incluso trabajando para Pogačar pueda sacar un buen puesto en la general, que eso es obvio, eso es más que evidente, pero ya estaría al servicio de Tadej. Y bueno, por tanto no tendría esa capitanía, ¿no? del equipo que busca, pero bueno, como él mismo dice, es que no queda mucho más calendario, ¿no? Si no hace la Vuelta a España. Entonces veremos igualmente qué decide Juan Ayuso, qué decide el equipo UAE para lo que queda de temporada, que de momento no hay nada planificado, y sobre todo cómo se desarrolla este Giro de Italia, que sigue abierto, que sigue espectacular. Mañana, como hemos visto, una jornada más de transición para evitar problemas a falta de los dos últimos etapones de alta montaña, que van a ser muy movidos, que nos van a dejar una lucha brutal, y de momento con un Del Toro que sigue maravillando al mundo y que hoy ha conseguido una victoria de muchísimo mérito, pese a haber sufrido previamente, ha sabido rehacerse, y eso lo hacen los grandes nombres, ¿no? Así que, bueno, veremos si es capaz de aguantar o no. Como siempre, dejadme vuestras impresiones en los comentarios. ¿Qué os ha parecido la etapa de hoy? ¿Qué esperáis de los próximos días? ¿Quién creéis que sigue siendo el favorito para ganar este Giro de Italia? Y nada, como siempre, nos veremos mañana, una vez acabe la etapa, por aquí para analizar todo lo que haya ocurrido. Y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!